Dios te bendiga, Dios te guarde, mi querido amado, mi querido hermano. La paz de Jesucristo sea con cada uno de vosotros. Hoy quiero compartirte una palabra que sé que va a ser de mucha bendición para tu vida. Y es acerca de lo que nos habla en el libro de Judas 1:20. Dice: pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Verdad? Entonces, vemos que nos dice orando en el Espíritu Santo, y pone la palabra Espíritu, la pone con mayúscula, refiriéndose al Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Ahora bien, dice: edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. ¿Cuál es nuestra fe? La fe que nosotros profesamos, que creemos en Jesucristo, el caminar que tenemos diariamente nosotros como hijos de Dios. Esa es nuestra fe, que creemos que Jesucristo nos redimió, que Jesucristo nos salvó, nos lavó con su sangre, ¿verdad? El diario vivir que tenemos como hijos de Dios. Esa es nuestra fe. Caminamos en fe, andamos en fe, vivimos por fe. Edificando, dice, pero dice la palabra que edifiquemos nuestra fe orando en el Espíritu Santo, ¿verdad? Conocemos lo que es la oración, me explico, pero nos dice que esta oración tiene que ser en el Espíritu Santo. ¿Qué sería orar en el Espíritu Santo? Orar en el Espíritu Santo con mayúsculas, refiriéndose al Espíritu Santo, nos está diciendo que nuestra fe tiene que ser guiada, instruida, bajo la revelación que el Espíritu Santo pone en cada uno de nosotros. O sea, que esta oración ya no va a ser con nuestro entendimiento, sino va a llegar un momento que el Espíritu Santo toma nuestra oración y nos guía, nos lleva para que oremos, no como nosotros pedimos, ¿verdad? Sino conforme a lo que el Espíritu Santo va a poner en cada uno de nuestros corazones. Por eso Romanos 8 dice: de igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad. Dice: pues hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, mas el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, ¿verdad? Entonces, ahí donde vemos una transición, donde podemos venir cuando entramos en esos momentos de adoración, de intimidad con Dios, cuando entramos a nuestro aposento, ¿qué tenemos que hacer? ¿Cómo pasamos esa transición de orar con nuestro entendimiento a orar en el Espíritu Santo? Tenemos que primero entrar, tenemos que adorarlo, tenemos que exaltarlo, tenemos que darle a Él la gloria, tenemos que darle a Él la honra, dar lo que Él es, lo que el Señor es. Decirle: Señor, tú eres el Todopoderoso, tú eres el Alfa, el Omega, a ti sea la gloria, a ti sea la honra, el honor, tú que eres admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado es su imperio y la paz no tienen límite. Venimos ante el trono y empezamos a implorar la presencia de Dios. Ojalá pongamos música de adoración para que lo adoremos, le alabemos. Todo eso va a ayudar. Todo eso va a ayudar para que la presencia de Dios descienda en el lugar donde estemos, para que la presencia de Dios descienda en ese aposento, para que entonces el Espíritu Santo venga y tome nuestro espíritu, oiga lo que estoy diciendo. Entonces empecemos a orar guiados por el Espíritu Santo, llevados por el Espíritu Santo, ¿verdad? Por eso en el libro de 1 Corintios 14 dice: por lo tanto, el que habla en lengua extraña, piden a Dios que le conceda el poder interpretarla. Pues si yo oro en lengua de extraña, es verdad que estoy orando con mi espíritu, o sea, refiriéndose a mi espíritu, pero mi entendimiento permanece estéril. ¿Qué debo hacer entonces? Pues debo orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Debo cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Va a llegar un momento donde entonces tu oración transiciona de estar orando con tu entendimiento, de acuerdo a tu razón, de acuerdo a cómo tú crees, de acuerdo a tú vienes orando por tus peticiones, por tus necesidades. Todo eso está en tu entendimiento. Pero va a llegar un momento donde el Espíritu Santo va a tomar tu oración y te va a empezar a guiar, orar para que ores conforme al propósito de Dios, para que ores conforme a la voluntad de Dios. El Espíritu Santo, que sabe
que tú y yo tenemos necesidad, de qué cosas tenemos que clamar al Señor, de qué cosas tenemos que orar. Puede ser que el Espíritu Santo te vaya a tomar y te pone a orar por naciones, te va a poner a orar por tus familiares, te va a poner a orar por tu congregación, te va a poner a orar por tus hijos, por tu esposa, por tu economía. El Espíritu Santo te va a guiar, te va a mostrar, para que entonces ya no estés orando con tu entendimiento como tú creas, sino que tu nivel de oración va a transicionar para que entonces ores conforme a la voluntad de Dios. Probablemente el Señor te va a mostrar que estás bajo ataque también y te va a poner a orar, a hacer guerra en el Espíritu Santo también, para que entonces empiece a guerrear con las armas, ¿verdad?, de nuestra milicia, que dice la palabra que no son carnales, sino que son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son las armas de nuestra milicia? La palabra, el poder, la palabra en nuestra boca. Eso es un arma de milicia muy poderosa. La oración es un arma muy poderosa. ¿Me explico? Pero todo eso tiene que ser guiado por el Espíritu Santo, para que, como dijo Pablo, demos golpe certero, para que nuestra oración se escuche, que sea estruendo a los cuatro vientos, para que se conmuevan los cielos, para que se activen ángeles que suben y bajan cuando estás orando, cuando estás intercediendo, cuando estás clamando. Ahora bien, también vemos lo que dice 1 Corintios, dice: por lo cual el que habla en lengua extraña, pídale a Dios que le conceda el poder interpretarla. ¿Ok? Hay muchos que enseñan y predican y dicen que orar en el Espíritu Santo es hablar en lenguas. Entonces, tal vez muchos que puede ser que no tengan el don de lenguas, entonces se puedan sentir menospreciados, o puedan decir: entonces yo no oro en el Espíritu Santo. Pues claro, porque somos guiados por el Espíritu Santo. O sea, el orar en el Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas. Las lenguas es un don que da el Espíritu Santo. Es un don del Espíritu Santo. Es un medio que usa el Espíritu Santo para que nuestro espíritu se edifique, se construya, se forme. ¿Me explico? Entonces, nuestro entendimiento también crece. Porque cuando oramos si tenemos el don de lenguas, ¿verdad?, entonces mi espíritu también se edifica. Esto va a influenciar, esto va a ayudar también para que cuando estamos orando en el Espíritu Santo, o sea, con mayúscula, guiados por el Espíritu, nuestra oración pueda transicionar a cosas mayores, ¿verdad? Pero vemos que dice también: pida a Dios que le concede interpretar tus lenguas. Si tú tienes el don de lenguas, de orar en lenguas, pídele también al Señor que te conceda la interpretación, para que entonces tu entendimiento no quede estéril, no quede sin fruto, sino que también tu entendimiento crezca. Ahora, el orar en lenguas es poderosísimo también. ¿Por qué? Porque tu espíritu se edifica. Vas a ver cómo recibes mucha revelación. Dios te muestra, te revela muchas cosas. Tu espíritu se construye. Tu espíritu crece. Transicionas a mayores cosas, a mayores alturas. Entonces, conclusión, mis queridos hermanos. Lo que quiero decirles, que orar en el Espíritu Santo no es solamente hablar en lenguas. Orar en el Espíritu Santo es ser guiado por el Espíritu de Dios. Es ser guiado por el Espíritu de Dios. No queda solamente sujeto a un don. El don de lenguas es poderosísimo porque edifica nuestro espíritu. Y es necesario también para poder también orar en el Espíritu Santo. ¿Me explico? Entonces, ¿qué tenemos que hacer si no tenemos tampoco el don de lenguas? Pidámosle al Señor que nos conceda el poder orar en lenguas, el poder hablar en lenguas. Pablo dijo: procurar los dones mejores, ¿verdad? Y entre ellos pone también el don de lenguas, ¿verdad? ¿Me explico? Pero todo esto que lo quiero decir para cuando estés en tu intimidad, para cuando estés guerreando, para cuando estés orando, para que tu fe la puedas transicionar y llevar a cosas mayores. Mis queridos hermanos, que la paz de Jesucristo te bendiga, te prospere, te lleve a mayores alturas, que haga resplandecer su rostro sobre tu vida. Comparte este video. Mira también lo que dice Efesios 6:18. Dice: orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu. Aquí pone el Espíritu con mayúscula. Dice que oremos en todo tiempo con toda oración y súplica. Nuevamente orando, suplicando, guiados por el Espíritu Santo, velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos.
santos, ¿verdad? Dice, o sea que la oración guiada por el Espíritu Santo la va a llevar muchas veces a orar, como lo decía ahora, por los santos, por tu iglesia, por tu remanente, por el propósito, por tu llamado. Tienes que pararte en la brecha para que sigas peleando por lo que es tuyo, para que defiendas tu heredad, lo que el Señor te ha dado por heredad. Así que, mi querido hermano, te bendigo, que la paz de Jesucristo sea contigo y te lleve a mayores alturas. Comparte el video. Nos vemos en un próximo video. Saludos.